Si quisiéramos ver una imagen de perfil de nuestro relieve, el dibujo sería más o menos así. En el sector derecho de la imagen tenemos un gran macizo, el denominado macizo andino, la cordillera de los Andes, que no es un relieve propio de Chile. Nace en la zona de Venezuela y va a morir a la zona de la Antártida. Esa es una de las características principales que posee nuestro país. El principal macrorrelieve presenta importantes alturas, sobre todo en la zona de la región metropolitana, que sobrepasan con facilidad los 6.000 metros. No existe ninguna región de nuestro país que no posea cordillera de los Andes. Cambian las alturas, cambia su actividad volcánica. Por ejemplo, en la zona de la cuarta región no existen volcanes, pero siempre se encuentra este macizo andino rodeando todo nuestro país. Y es la postal típica de todo quien quiere venir a nuestro país y todo quien quiere observar algún relieve natural. Siempre la cordillera de los Andes es nuestra carta de presentación. En relación a lo que es la cuenca de Santiago, que está marcada ahí con esas líneas rojas, es todo lo que se encuentra entre las dos cordilleras, cordillera de los Andes que ya planteamos y la cordillera de la costa. Esa zona de la depresión intermedia se ha ido llenando con el tiempo y en escala geológica, es decir, a través de millones de años, de una serie de sedimentos, los cuales han ido quedando sobre la superficie. Sobre esos sedimentos, nosotros hemos ido edificando nuestra ciudad, hemos ido generando procesos agrícolas y la hemos ido habitando. Hay distintas zonas que han quedado expuestas a estos sedimentos o lo han sobrepasado en altura y han formado verdaderos cerros islas. Por ejemplo, en la región metropolitana, el Cerro Santa Lucía, el Cerro de Renca, el Cerro Blanco, el sector sur de nuestra región, como es el caso del Cerro Chena. Son cerros que han quedado por sobre los sedimentos y se les conoce como cerros islas. Por lo tanto, han ido modelando o dando forma a este relieve de la cuenca de Santiago. En relación a la cordillera de la costa, una altura aproximadamente entre los 2.000 metros, que se transforma en un macizo también que cierra nuestra cuenca. Esta imagen de lo que es el perfil de la región metropolitana debemos recordarlo y tenerlo muy en cuenta cuando vayamos a analizar los problemas ambientales que tenemos, los cuales obviamente están muy relacionados con esta situación geográfica y de relieve que presenta nuestra cuenca de Santiago. En relación a los recursos hídricos de nuestra región, y específicamente en relación a los recursos que son superficiales, están constituidos principalmente por el río Maipo y sus tributarios. Tributario quiere decir que hay otro escurrimiento de agua, otro río más pequeño que normalmente alimenta a este río principal. El río Mapocho, por ejemplo, que posee, si bien es cierto, posee una cuenca andina independiente, es decir, surge de la cordillera absolutamente distanciado de lo que es la cuenca del río Maipo, se va a juntar con el río Mapocho, con el río Maipo, y lo va a alimentar. El río Mapocho no desemboca directamente en el mar, sino que va a juntarse con el río Maipo y juntos desembocan en lo que corresponde al Océano Pacífico. El principal sistema colector de aguas superficiales es la cuenca del Maipo, cuya vertiente, como dice ahí, de captación, es decir, de donde saca toda su agua, coincide por el este con el límite de Argentina, es decir, desde la zona del límite con Argentina, en la cordillera de los Andes, la parte más alta, desde ahí surge y nace todo lo que es el río Maipo. Drena, es decir, es capaz de circular por una superficie de 15.000 kilómetros cuadrados. Y su cauce, es decir, la cantidad de agua que va llevando, ¿no es cierto?,
presenta un recorrido de 250 kilómetros desde su nacimiento hasta las laderas del volcán Maipo, y obviamente va a desembocar en la zona del Océano Pacífico. Vamos a ver algunas características particulares que posee la hoya del río Maipo. Por ejemplo, tiene una extensión de 15.380 kilómetros cuadrados. Se origina en la parte occidental del volcán Maipo, en la zona que nosotros conocemos como el Cajón del Maipo, al final del Cajón del Maipo, si es que tomamos como referencia el valle. Nosotros subimos, ¿no es cierto?, desde la zona de Avenida La Florida y vamos a llegar en algún momento a la entrada del Cajón del Maipo. Si seguimos ese camino en dirección hacia la cordillera, nos vamos a encontrar en algún momento con el nacimiento del río Maipo. Este río, como está planteado ahí, tiene un régimen de alimentación mixta. Esto quiere decir que tiene dos crecidas anuales, una en invierno por precipitaciones y otra en primavera por deshielos cordilleranos. Los ríos se caracterizan por la manera en que se alimentan, es decir, de dónde sale el agua que lleva su cauce. Hay ríos, por ejemplo, que se alimentan solamente de las precipitaciones en el invierno, otros ríos que se alimentan de un origen más bien nival, es decir, de lo que son los deshielos cordilleranos, y hay otros, como el caso del río Maipo, que tienen la capacidad y la peculiaridad de ser ríos que se alimentan por dos vías, es decir, precipitaciones y deshielos cordilleranos. Ahí podemos apreciar una imagen que corresponde a la zona más alta del río Maipo, en la zona, ¿no es cierto?, de la cordillera. Toda esa nieve que está ahí en algún momento y que empieza a generarse como un deshielo, podría alimentar este cauce. Es decir, ahí estamos viendo una imagen del río Maipo en su nacimiento propiamente tal. Ahí vemos una imagen de la zona del valle central de nuestro río. Como ustedes pueden ver, el cauce, digamos, es mucho más extenso. Aquí ya el río Maipo va absolutamente trabajado. Ese es el nombre que se le da a los ríos cuando ya empiezan a ser intervenidos por el hombre. Su agua es completamente sucia por todo lo que es el uso industrial y humano que se hace de su lecho. Traspasa por la zona sur de nuestro país, todo lo que es el sector de Puente Alto, y baja por el borde de San Bernardo para ir en dirección hacia el oeste, terminando su recorrido finalmente en lo que es su desembocadura. Esta imagen corresponde a la zona de Llolleo, en lo que es la provincia de San Antonio, en la quinta región de nuestro país, donde el río Maipo finalmente va a desembocar al mar.